días a todos. Que Dios les siga bendiciendo. Dice el canto, Dios está en este lugar. Es maravilloso saber eso. Eso es conforme a su palabra, es una promesa. Podemos gozarnos, podemos alegrarnos en saber que Dios está presente. Dios está presente. Hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren ser usados por Dios? Todos quieren ser usados por Dios, ¿sí? A ver, levante la mano que quiera ser usado por Dios. Algunos tienen miedo. Ser usado por Dios, mi hermano, es una gran responsabilidad. Y una vez una hermana dijo, no le preguntes a Dios cuál es su voluntad si no estás dispuesto a cumplirla. Y oye, verdaderamente, o sea, por eso digo que tienen miedo, ¿no? Yo mismo me asusto, yo también me asusto de pensar en esa parte. Señor, ¿qué quieres que haga? Y si el Señor nos manda a hacer cosas que difíciles, pues, da miedo. Da miedo. Pero es una gran bendición que debemos aprovechar. Les invito a que lo aprovechen. ¿Por qué les pregunto esto? Porque hoy quiero que hablemos de un hombre que es José. José, y el título de esta reflexión es José, el hombre que Dios usó para criar a Jesús. El hombre que Dios usó para criar a Jesús. O sea, ¿quién es un padre aquí? Aquí bastantes padres, ¿verdad? ¿Usted se ha puesto a pensar en a quién usted le gustaría que criara a su hijo en caso de que usted no estuviera? ¿A quién usted le hubiera dejado a su hijo, si a los que ya lo tienen grande, o los que son pequeños? ¿A quién usted le dejaría a su hijo? No se lo dejaría a cualquiera. Usted buscaría y se hace una lista de requisitos para ver si los cumple. Y examina su vida, examina su casa, si está limpio y todo. Una serie de requisitos, porque no se lo deja a cualquiera. Entonces, ¿quién fue este hombre José que Dios eligió para criar a Jesús? Hoy quiero pues que, ya que estamos en este tiempo de Navidad y celebramos que Jesús nació, por supuesto que el centro de la Navidad es Jesucristo, su nacimiento. Pero cuando vemos alrededor de Jesucristo, vemos hermanos, vemos personas que realmente eran dignas de admiración, dignas de imitación. En este caso, bueno, lo más cercanos, por supuesto, podemos ver a María y a José. De María se habla bastante, pero de José no tanto. A veces se habla de lo buena madre que fue María, pero omitimos lo buen padre que fue José. Hace poco vi una imagen en el pesebre, María por allá rendida del sueño, del cansancio, y José por aquí con el bebé cargado, en el pesebre, en el establo. Eso no se menciona mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy quiero que meditemos en esto. No vamos a profundizar mucho, pero vamos a reflexionar en José, las pocas cosas que se nos dicen acerca de José. Lo cierto es, bueno, lo poco que se nos dice es que José estaba desposado con María. Dice en el versículo 18, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Actualmente no se aplica, obviamente es bastante distinto, pero lo que aquí llaman el desposorio, que en estos tiempos se compara con el matrimonio, con el noviazgo, realmente era mucho más profundo que el noviazgo. Porque el desposorio, yo lo comparo más con el matrimonio civil. O sea, ya era un compromiso firme delante de la sociedad. No era algo que, como tristemente se practica, que hoy tengo una novia, mañana tengo otra. Allá no, allá tú te desposabas con alguien y para terminar tenías que hacer un trámite legal, que era la carta de repudio. O sea, era un divorcio, porque ya estaban casados legalmente. La cuestión es que dice que antes que se juntasen, ¿por qué? Porque ellos, cuando hacían este desposorio, que muchas veces era un acuerdo entre las familias, por supuesto, estaban los hijos ahí,
ellos normalmente, ellos se iban a casa de sus padres, del padre del esposo, y por allá pasaba de 3 a 12 meses construyendo una especie de anexo, donde luego él venía a buscarla a ella. Por eso ustedes pueden ver algunas historias como el novio que llega de noche y con las vírgenes, ¿se acuerdan? Las 10 vírgenes. También por eso tenemos el hecho de que, ¿qué dijo Jesús? ¿Dónde está Jesús ahorita? Él fue a la casa de su padre a hacer morada. ¿Se acuerdan? Juan 14. ¿Y a qué viene él? A buscar a la novia. ¿Para llevarla a dónde? A la casa de su padre. Gloria a Dios, me emociona pensar en eso. Entonces, esto era el proceso regular. Entonces José está desposado con María. Podemos suponer, debido a esto normal, que él estaba ya haciendo los preparativos para venir a buscarla. Lo normal eran de 3 a 12 meses. En ese tiempo, una de las cosas era que se demostraba, se probaba si la mujer estaba embarazada o no. Y bueno, resulta que en este caso sí estaba embarazada. Aunque a veces uno piensa que esto pasó inmediatamente, que ella salió embarazada y al otro día él se dio cuenta, realmente dice en Lucas 2 que ella después de eso, ella va donde Elizabeth y pasa por allá 3 meses. Después de 3 meses es que ella vuelve. No sabemos si en ese momento ya José se dio cuenta, si tenía algo de panza, o si pasaron 2 meses más, tal vez, no sé. No, la Biblia no lo especifica. El hecho es que él se dio cuenta de que estaba embarazada y no era de él. Entonces nos dice el 19 que José dice que era justo y no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Nos dice que era justo y la palabra que se usa era un hombre recto. Era un hombre que vivía conforme a la Escritura. Era recto. Y es muy importante esto. José era un hombre recto. También dice que no quería infamarla. He leído varios comentarios acerca de cómo podría haber sido este divorcio de José. Varias posturas. Realmente no vamos a detallar eso, pero lo que sí se nota, se resalta es que él quería hacerlo en secreto. El método no es lo relevante, sino que él no quería que ella sufriera, que ella la apedrearan. Él tenía el derecho de decir, me fue infiel, apedréenla. Y él era el primero que lanzaba la piedra. Pero él no quiso. Él dijo, voy a buscar el método, no me voy a casar con ella, porque en su mente él piensa que estaría pecando. Pero tampoco voy a buscar venganza. Entonces aquí vemos la primero que quiero resaltar de José. Él tenía una vida conforme a las Escrituras. Una vida conforme a las Escrituras. Y, por supuesto, para vivir conforme a las Escrituras, ¿qué hay que hacer? Hay que saber de las Escrituras. José era un hombre instruido. Por eso podía vivir rectamente. Entonces tenemos que era llamado justo. Vivía rectamente, vivía en santidad. También en otros pasajes, en Lucas 2, por ejemplo, vemos que cumplió con la circuncisión. Llevó a Jesús a circuncidarlo. Cumplió con el rito de purificación de la esposa. A los 40 días se entregaba una ofrenda para santificar a la esposa. Y también cumplió con la consagración del primogénito. También está en Lucas 2. En este momento no lo vamos a leer porque es un texto más o menos largo, pero eso puede leerlo en Lucas 2. Y también cumplió con la Pascua. También se ve en Lucas 2 cuando José sube a la Pascua y se lleva a Jesús. Entonces, era un hombre que cumplía con las Escrituras, era un hombre fiel. Pero también vemos entonces que él tiene misericordia. Cuando José se casa con María, y aún inclusive si lo hubiera repudiado, él, por no apedrearla, él estaba expuesto a que se burlaran de él. Eso no lo toma en cuenta y aún así, por un lado, decidió hacerlo secretamente. Y por otro lado, al final, lo aceptó. Era un hombre dispuesto a sufrir por ella. También sufrió en las dificultades del viaje. ¿Ustedes saben lo que es viajar? En este momento no recuerdo la distancia exacta, pero viajaron desde el norte de Israel hasta más o menos el centro de Israel.
Belén quedaba a 10 kilómetros de Jerusalén. Y de Jerusalén a Galilea, no recuerdo cuánto era, ¿verdad? Era bastante lejos. Y todo esto, él lo cargó, o sea, de por sí ya era difícil hacer ese viaje, y además, entonces, hacerlo con la mujer a punto de dar a luz. Pero él estuvo dispuesto. 5 días de camino, dicen. Gracias, hermano. Y por supuesto, ¿quién se encargó del parto? ¿Usted ha preguntado, ¿quién se encargó del parto? Es lo más probable. Tal vez podríamos suponer que tal vez alguien salió del establo, del mesón a ayudarlo, tal vez. Pero el hecho es que quien estaba ahí de primerito era José. Entonces era un hombre dispuesto a sufrir. ¿Por qué? Por misericordia. Porque él fácilmente pudo decir, ok, yo me caso contigo, pero yo por mi lado y tú por el tuyo. Como pasa tristemente. Pero no, él dijo, me caso contigo. Y en la obra de Navidad, de hecho, se representa eso. Cuando José dice, criaré a mi hijo como si fuera mío. Creo que es una buena representación de quién era José. Entonces, un hombre, repito, recto, justo, santo, pero también misericordia. ¿Qué podemos aprender de esto? La rectitud no está completa si no hay misericordia. Fíjese bien, la rectitud no está completa si no hay misericordia. Y aquí voy a citar unos pasajes. En Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y escúchese bien, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, tú puedes ofrecer todos los holocaustos que tú quieras. Puedes decir, vivir todo lo santo que tú quieras. Pero si no tienes misericordia, estás incompleto. Y Mateo 9, Jesús lo repite y dice, vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús. ¿Quién puede decir que Jesús no fue santo? Aún así, Él vino con misericordia. Entonces, vemos, Dios es justicia y es misericordia. Jesús es el mayor ejemplo de justicia y misericordia. Así que nosotros, mientras más crecemos espiritualmente, mientras más crecemos en santidad, porque anhelamos la santidad, porque anhelamos ser como Dios, también tenemos que ser más misericordias. No podemos dejar la misericordia de lado. A veces nos endurecemos mucho y, oye, gloria a Dios, tengo 20 años en el Evangelio, ya he crecido bastante, gloria a Dios, pero has olvidado la misericordia. No estás creciendo bien. Es como el que va al gimnasio y hace pesas con un solo brazo y con el otro no. Y cuando usted lo ve está deforme. No debe ser así, ¿verdad? Entonces, la santidad tiene que ir de la mano con la misericordia. Y esto José lo representa. Era un hombre justo y misericordia. En su justicia, José rechazó el pecado. Pero en la misericordia, José rechazó la venganza. Entonces, vemos este buen ejemplo en José. Sin embargo, quiero resaltar que misericordia no significa apoyar el pecado. Misericordia no significa apoyar el pecado. Misericordia, si el hermano peca, es decir, oye, yo quiero ayudarte a restaurarte. Pero no significa que yo voy a apoyar lo que estás haciendo. Tienes que arrepentirte. Yo te voy a ayudar, pero no voy a aceptar que digas que eso está bien y que lo sigas haciendo. No, ahí no te puedo acompañar. Entonces, hermanos, si Dios usó a José, ¿qué aprendemos de esto? Dios busca usar a personas que están comprometidos con vivir bíblicamente, en santidad, pero sin olvidar la misericordia. Esto lo aprendemos de José. Dios quiere usar personas que están comprometidos a vivir bíblicamente, en santidad y sin olvidar la misericordia. El otro punto es que José tuvo disposición de escuchar a Dios. Ya dijimos que José sabía de la Biblia, por eso era recto y por eso practicaba los rituales judíos. Pero, a pesar de eso, cuando viene esta situación,
él, sabiendo de la Biblia, él va a tomar una decisión bíblica también, que es rechazar a su esposa. Pero él aún así está dispuesto a escuchar a Dios y el ángel le dice, acepta a María. ¿Qué hizo él? La aceptó a María. Luego vemos que más adelante viene la situación donde Herodes va a matar a los niños y el ángel le dice, vete a Egipto. ¿Qué hace él? Se va a Egipto. Y luego que está en Egipto, el ángel le dice, ya murió Herodes, vete a Israel. ¿Qué hace José? Se va a Israel. Y ya estando en Israel, ve que quedó otro tirano de gobernante. ¿Y qué hace él? El ángel le dice, vete a Galilea. ¿Qué hizo José? Se fue a Galilea. Entonces era un hombre que aún sabiendo de la Biblia, estuvo dispuesto a escuchar a Dios. Claro, en aquellos tiempos la Biblia no estaba completa, pero estuvo dispuesto a escuchar lo que era la nueva revelación para él. Estuvo en oración buscando la dirección de Dios. Ahora, por supuesto, nuestro deber, valga resaltarlo, no es estar buscando que los ángeles nos hablen, sino que buscamos la dirección bíblica, porque gloria a Dios, la Biblia está completa. Entonces, vemos que José obedeció en lo que era distinto a sus propios planes, ¿cierto? O sea, él, me voy a divorciar. El ángel le dice, no, ok, él lo recibe. Pero él sabía que aceptar eso iba a traer sus consecuencias. Aún así, lo hizo. Estuvo dispuesto a cambiar de planes porque vio que Dios tenía otro propósito. Y él cambió. José tuvo conocimiento bíblico, pero estuvo dispuesto a nuevas instrucciones de Dios. Y a todos nosotros nos puede pasar que tenemos conocimiento bíblico, gloria a Dios por el conocimiento bíblico, pero a veces se nos olvidan algunas cosas. En algún punto en particular se me olvida cómo proceder. Por ejemplo, algo muy común es que se nos olvide cómo proceder cuando un hermano peca. No hacemos las cosas como la Biblia manda, eso nos pasa. Pero José, así como José estuvo dispuesto y tuvo humildad para escuchar, así también nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar nuevas instrucciones. Repito, no es instrucciones extrabíblicas, sino que entre tantos aspectos de la Biblia se nos olvidan algunos. Y quien diga que no, bueno, gloria a Dios por su memoria. A mí se me olvidan algunos. Entonces, Dios nos ha dejado toda la enseñanza necesaria, ¿dónde? En la Biblia. Hermano, la Biblia no dice todo. Repito, la Biblia no dice todas las cosas. No dice todas las cosas, pero sí nos dice todas las cosas necesarias. Por ejemplo, yo no voy a buscar la Biblia para ponerme a estudiar electrónica, porque no es para eso. O astronomía, o matemática, la Biblia no es para eso. Pero sí dice todas las cosas necesarias, las que necesitamos para vivir la vida de piedad, la vida en santidad, la vida agradable a Dios. Entonces, también tenemos que considerar que, aunque dice todas las cosas, no todas las cosas están ahí superficiales. Hay muchos aspectos en los que hay que profundizar para poder entender. Hay cosas que llaman áreas grises. Por ejemplo, la Biblia no dice no fumarás. No dice. Pero cuando usted busca que tienes que tener cuidado de tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Y así, bueno, eso es un ejemplo sencillo, pero en muchos aspectos que la Biblia no es explícita, sin embargo, tiene todos los principios ahí y hay que profundizar para entenderlo. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Estar dispuestos a escuchar a otro siervo. ¿Quién tiene aquí todo el conocimiento bíblico, toda la razón? Nadie. Lo que yo no sé, el hermano Sebastián, jovencito él, me lo puede decir. Y yo tengo que estar dispuesto a escucharlo. Eso sí, que Dios siempre habla conforme a las Escrituras. El problema es cuando alguien viene a dar consejos extrabíblicos, ahí sí es verdad que hay que rechazarlo. Dice en 2 Timoteo 2:13
hablando de las Escrituras, que Dios no puede negarse a sí mismo. Igualmente en Santiago 1:17 dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Malaquías 3:6 dice, yo Jehová no cambio. ¿Por qué quiere decir esto? Porque Dios hace como Él quiere. Esto es una frase que suelo escuchar y que es verdad. Pero Dios siempre hace conforme a las Escrituras, porque Él no cambia, porque Él no se niega a sí mismo. Si Él dijo, yo voy a actuar así, Él va a actuar así. Si Él dice, yo rechazo el pecado, yo rechazo el pecado. Dios no cambia. Yo rechazo el adulterio, yo rechazo la fornicación, yo rechazo la homosexualidad, yo rechazo el alcoholismo, la chismería. Todo eso es pecado y Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Entonces, ¿dónde está todo eso? En la Biblia. Así que todo consejo tiene que ser bíblico. Por supuesto, también podemos ver que debido a la obediencia de José, podemos ver que él fue un instrumento para que se cumplieran las Escrituras. Debido a que él estuvo con su mente abierta a escuchar a Dios, fue un instrumento para cumplir las Escrituras. ¿Qué hubiera pasado si José rechazaba a María? ¿Qué hubiera pasado si José no se iba a Egipto con sus niños? O si no venía de Egipto, o si no se iba a Galilea. Todo esto usted se lo puede preguntar. Pero él hizo todo esto y él fue un instrumento para que se cumpliera lo que estaba escrito. Dice, como está escrito. Cuando José se casó con María y se la llevó a Belén, como está escrito, para que naciera en Belén. Se fue a Egipto, como está escrito, para que se cumpliera, de Egipto llamé a mi hijo. Se fue a Galilea, para que se cumpliera, como está escrito, será llamado Galileo. Todo esto fue una bendición que José recibió por estar dispuesto a escuchar a Dios. Nosotros, entonces, también debemos ser instrumentos. Instrumentos para multiplicación del Evangelio. Instrumentos para la venida de Cristo. ¿Cómo es esto? En Mateo 24:14 dice que el Evangelio será predicado, el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo. ¿Usted quiere ser parte de esas personas que van a llevar el Evangelio a todo el reino, a todo el mundo? Yo sí quiero. Entonces, usted se somete a Dios, usted está dispuesto a escuchar a Dios, usted puede ser un instrumento para que Dios lo use para llevar el Evangelio a todo el reino. Y mientras más rápido, mientras más se proclama el Evangelio, más pronto vendrá Cristo. Usted puede ser un instrumento de eso. Pero también somos instrumentos para reflejar a la persona de Dios. Nosotros somos la luz del mundo, dice Mateo 5:14. Y esa luz debe alumbrar delante de los hombres. ¿Y quién es la luz? Cristo, Dios es la luz. Nosotros somos el reflejo de esa luz. Entonces, somos instrumentos para reflejar a la persona de Dios. Si nos sometemos a Dios, si estamos dispuestos. Si no, pues no. El punto 3 es que José proveyó pan físico y espiritual para su casa. Aquí es más sencillo, pero el hecho es que Mateo dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Y Lucas nos dice, ¿no es este el carpintero? O sea, José era un carpintero que también instruyó a sus hijos, en este caso a Jesús, en la carpintería. Era lo normal. Que los padres, la herencia que le dejaban a los hijos era el oficio. Era parte de la crianza. Entonces José no era adinerado, por cierto, porque Lucas dice que cuando ofrecieron el sacrificio por María, ofrecieron 2 palominos, y ese era el sacrificio de los pobres. No era adinerado, aún así fue usado por Dios. Le enseñó a su hijo a ser carpintero. Su hijo, Jesús, le enseñó a Jesús a ser carpintero. Y Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. ¿Quién proveía para la casa? El carpintero, el humilde carpintero. Además, vemos que aunque él crecía en gracia, no solamente era Jesús, que alguno podría decir, no, porque Jesús es Dios. Bueno, ese sabía todo, ¿no? Pero es que también tenemos a Santiago y Judas, que eran hermanos de Jesús, como dice Mateo 13:15, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces, ese Santiago y Judas, hermanos de Jesús,
luego fueron reconocidos como maestros de la iglesia. En la Biblia tenemos dos cartas, la carta de Santiago y la carta de Judas. ¿Quién los instruyó? José, su padre José, porque el padre era el encargado principal de la instrucción espiritual, así como era el encargado de la provisión física. Entonces José proveía comida física y espiritual. Un hombre admirable. Hermanos, por supuesto, nosotros también tenemos que cumplir ambos roles. Primeramente el hombre, que está llamado primero a cumplir eso, pero no solamente el hombre, la mujer también. Pero tiene que ser en equilibrio. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa esto? Por supuesto, requerimos pan y requerimos pan espiritual. Pero requerimos pan para el cuerpo. Entonces tenemos que tener ambas cosas en equilibrio. No debemos pensar, como muchas veces se da, que solo importa el dinero. El dinero no da la felicidad. Yo no sé ustedes, pero yo he visto estos días en Facebook muchas publicaciones de que el dinero no da la felicidad. Ojalá tuvieras $1,000 y te fueras para no sé dónde y haces un viaje con tu familia, a ver si no eres feliz. Tú podrás ser feliz en ese momento, sentirte feliz, pero eso no es la felicidad. Si el dinero diera la felicidad, la gente en Hollywood no se andaría suicidando y muriendo de sobredosis de droga y todo tipo de cosas porque tienen dinero, pero lo andan haciendo, porque el dinero no da la felicidad. Es importante, pero no da la felicidad. Muchachas, no se enamoren de un hombre solo porque tenga dinero. Hay un refrán que aquí se da mucho de que billete mata galán. Eso viene del diablo. Eso viene del diablo. Porque el hombre no es mejor ni peor por tener mucho o poco dinero. Eso no es lo que hace el hombre. Vemos a José, el hombre que Dios usó para criar a Jesús, era un hombre no rico, era un hombre pobre. Y ese fue el que Dios usó para criar a Jesús. ¿Ustedes desean tener hijos que reflejan a Jesús? Yo hablando con las mujeres, búsquense un José. También entonces, ahora hay otro extremo que es pensar extremadamente espiritual. A veces pensamos, o sea, nos volvemos tan espirituales extremadamente que omitimos la parte del dinero. Y es cuando, yo no voy a trabajar, no te preocupes, que Dios provee. Sí, Dios provee, pero sal a trabajar. Porque es el medio que Dios usa para proveer, normalmente, ¿no? En lo común. Entonces, claro, si el cuerpo no se alimenta, si no proveemos pan para la casa, un cuerpo que se muere de hambre no va a servir a Dios, obviamente. Por eso Cristo dice, no solo de pan, pero el pan es necesario, y la arepa también. A que le gusta más arepa que pan. Entonces, hermanos, Dios busca usar personas, escúchese bien, Dios busca usar personas que busquen proveer para la casa tanto el pan físico como el pan espiritual, en equilibrio. Esa es la persona que Dios quiere usar. No se limita a lo espiritual, no se limita a lo físico. Ambas cosas en equilibrio, juntas. Y ya el último punto, el punto 4 que quiero ver de José, es que este hombre tuvo paciencia y templanza. El versículo 25 de Mateo 1, ¿qué dice? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Escúchese bien, cuando dice que no la conoció, es que no consumaron el matrimonio. ¿Cuántos meses duraron de casados? No se especifica, pero pasó varios meses. Y yo les digo algo, ¿quién está aquí casado o quién espera casarse y pasar varios meses antes de consumar el matrimonio? Yo le aseguro que ninguno va a alzar la mano, porque de hecho se habla de noche nupcial, luna de miel, es lo normal. Pero este José dijo, yo voy a respetar lo que Dios hizo. Después que se consume todo lo que Dios hizo, el nacimiento de Jesús, es cuando yo procederé
y vamos a decir, tomaré mis derechos como esposo. Pero para eso se requiere, mis hermanos, templanza, dominio propio y paciencia. Hermanas, consíganse un novio así. ¿Cuál es la cultura actual? Dame una prueba de amor. Eso es, obviamente eso viene del mundo, eso viene del diablo, de sus engaños. Pero el hombre de Dios y el hombre que Dios quiere usar, si usted quiere un hombre que Dios use, consígase un hombre con dominio propio y con paciencia. Y que le diga, yo no quiero nada hasta el matrimonio. Yo voy a llegar al matrimonio puro y yo te voy a conservar a ti pura. Ese es el hombre que usted tiene que buscar, no un hombre que tenga dinero. Volviendo un poco atrás. Entonces, la paciencia y la templanza van de la mano para esperar el tiempo de Dios en cada situación. Paciencia y templanza van de la mano. En esta generación alguien la llama la generación del microondas. ¿Por qué usted cree? La generación del microondas. Meten la comida 30 segundos y ya está listo. Así estamos ahorita. Y tanto así que ponga a un joven en la computadora con un internet lento. Eso es, si usted se queda calvo y se queda sin voz de tanto gritar. Porque cada vez nos acostumbramos más a lo rápido. Cada vez se le da menos importancia a la paciencia. Eso es ya. Por eso la llaman la generación del microondas. Reyito, mi hijo, me dice, digo, espérate. Me dice él, esperar es difícil. Sí, pero tienes que esperar. Hay que entrenarlo para que esperen, para que sean pacientes. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo esperamos? 1 Corintios 10:13. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. ¿Qué hará Él? Él no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que les dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedan soportar. Dios nos manda a esperar, pero Él nos va a dar la fuerza si lo buscamos. Ese José, yo no sé cuántas veces habrá sido tentado, pero él dijo, yo me voy a someter a Dios. Y lo hizo. Hasta que María dio a luz. Y más allá, hasta que María fue purificada, que esos son 40 días más. Y el hombre se empeñó. Lo hizo. Por cierto que, valga resaltar que, sí, después que tuvo Jesús, el matrimonio fue normal. Consumaron su matrimonio de la manera normal. Por eso, aquellos que se empeñan en decir que María fue siempre virgen, omiten o tergiversan este pasaje. Él esperó hasta que María diera a luz. Entonces, hermanos, todo tiene su tiempo y su lugar. Incluso cuando estamos casados, hay tiempo y lugar para todo. Estando casado, hay que saber esperar también. No crea que estar casado es la vida loca. Todo tiene su tiempo y lugar. Y le pregunto yo si alguna tiene novio por aquí o alguna que tenga. Después, un soltero que no sabe esperar. ¿Usted cree que cuando esté casado sabrá esperar? Si no está casado, si no sabe esperar, sabiendo que avanzar es pecado, luego que tenga el derecho legal, menos para esperar. Entonces, durante el noviazgo, durante ese tiempo de preparación, se ve quién es la persona. Si el novio o la novia lo presiona, mejor es que se aparte porque no estás preparado para el matrimonio. Pero José, gloria a Dios, José fue un hombre que nos dio estos buenos ejemplos. Cada uno de nosotros es tentado según nuestros propios gustos, pero Dios nos da templanza, que es fruto del Espíritu Santo, que es fuerza para no ceder a las tentaciones. Y Dios nos da paciencia, que es estar tranquilo, sabiendo que todo es mejor en el tiempo de Dios. ¿Qué quiere usar Dios?
Quiere usar personas fortalecidas para rechazar el pecado y esperar el tiempo de Dios. Para resumir, Dios quiere usar hombres y mujeres con el deseo de vivir de acuerdo a la Biblia en todos los aspectos, en santidad y misericordia. Dios quiere usar hombres humildes para ser instruidos más allá de lo que ya saben. Dios quiere usar hombres y mujeres atentos y equilibrados para darle a la familia el pan físico y el pan espiritual. Dios quiere usar hombres con un corazón que rechaza adelantarse, pero se goza en esperar el tiempo de Dios. Dios quiso usar a José, Dios nos quiere usar a nosotros. Los invito a tomar el ejemplo de José. Oremos. Padre, Señor, damos gracias a ti por el Espíritu Santo que tú nos has dado, Dios, para meditar en tu palabra y para tener un anhelo de ser conforme a ese modelo bíblico que tú has dejado. Dios, gracias por ejemplos que nos dejaste como José, y pues te pedimos que nos ayudes a tomar lo bueno y a imitarlo. Sabemos que Él no es perfecto, pero ciertamente nos dejó buenos ejemplos de quién eres tú y de cómo tú quieres que vivamos. Dios, así con este ejemplo, así también tomemos los demás buenos ejemplos y podamos imitarlos. Pero todo por tu fuerza, porque dependemos de ti. Que no sean nuestras fuerzas, que no sean nuestro intento, sino que dependamos de ti en oración y que con templanza nos aferremos a lo que es tu voluntad revelada. Ayúdanos a ser humildes para escuchar y no taparnos los oídos ante nadie, mucho menos cuando hable bíblicamente. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Deseamos que el mensaje del día de hoy sea de bendiciones para todos ustedes y para toda su familia. Y en esta época tan especial del año queremos desearle una muy feliz Navidad y un bendecido año 2022 a toda la familia congregacional de la Iglesia Bautista Central de Cumaná. Que este año 2022 próximo a entrar en vigencia, esté lleno de muchas bendiciones, de mucha paz, de mucha fe y de mucha esperanza, pero sobre todo de muchas ganas de seguir sirviendo a nuestro Señor Jesucristo para continuar trabajando en su obra con un deseo ferviente de permanecer y seguir continuando en sus caminos. Que el Espíritu Santo more en el corazón de cada miembro de la iglesia de la IBCC y en cada uno de sus hogares. Que a pesar de las dificultades y de las vicisitudes, tengamos la fe, la confianza y la certeza de que nuestro Señor Jesucristo, como Padre fiel y amoroso, cuidará de cada uno de sus hijos y de su pueblo. Que el Espíritu Santo more en cada uno de sus corazones y en cada uno de sus hogares. Que reciban muchas bendiciones y mucha buenaventuranza, mis hermanos, en este año por venir 2022. Y que el Espíritu Santo se encuentre también presente en cada proyecto, en cada plan y en cada obra que tenga a bien ejecutar nuestra iglesia para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que Dios los ayude y le dé mucha fortaleza para continuar sirviéndoles, para continuar apoyando y saliendo adelante con esta hermosa obra que es la obra de trabajar para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted es uno de los pocos que aún no conoce a nuestro Señor Jesucristo, de los pocos que aún no tiene la dicha de pertenecer a su pueblo, venga, visítenos. Nosotros aquí estaremos gozosos de servirles, de darles la bienvenida a nuestra iglesia para que usted sea miembro de este maravilloso pueblo. Somos la Iglesia Bautista Central de Cumaná y estamos ubicados en Fe y Alegría, en la zona de las industrias, muy cerquita de la urbanización Los Roques. Venga, visítenos y tenga
el maravilloso gusto de acercarse mucho más a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que Dios los colme de mucha esperanza, de mucha salud y les regale un bendecido año 2022. Dios les bendiga.